Muy buenas, ¿cómo estás? Hoy vamos a seguir con la serie sobre el romanticismo, la estética y el arte. El protagonista de hoy es Schopenhauer, una de las primeras rockstars de la filosofía que tendría 3 vídeos aparte solo con su biografía, pero que hoy vamos a centrar en el aspecto romántico. Aunque no pertenezca propiamente dicho a ese contexto filosófico del romanticismo, si nos ponemos clasificatorios, entomológicos, sí que tiene que ver y sobre todo con las consecuencias de forma muy directa, así que lo vamos a tocar dentro de ese contexto romántico. Si es la primera vez que estás aquí, esta serie de vídeos pertenecen a un ciclo o unos ensayos orales sobre el romanticismo para poder generar una base que nos permita llegar al núcleo del ensayo, que es el romanticismo aplicado a nuestro contexto actual, como si fuese una especie de neorromanticismo, o comparar los aspectos más interesantes a nivel de pensamiento y de situación política o de sentimiento de época con nuestro contexto más contemporáneo, y cómo esos paralelismos o similitudes han afectado o pueden ayudar a entender las nuevas generaciones que tendremos entre 20, 30, 20, 40 y ciertas prácticas artísticas donde se ve muy claramente cómo hay una especie de resurgir de sentimiento romántico, pero no a la manera del genio únicamente, sino con unas variaciones en un entorno virtual donde el individuo se diluye, pero al mismo tiempo es súper importante, que me parecen muy interesantes. Ya lo veremos, no nos adelantemos. Vamos hoy con Schopenhauer. Pues bien, veníamos de Hegel en el vídeo anterior, que lo tocamos bastante en profundidad dentro de lo que es el ámbito YouTube. Anterior a Hegel vimos filosofía en el romanticismo, donde principalmente nos centramos en Novalis, Fichte, Schelling sobre todo, que es un poco el arquetipo romántico a nivel filosófico, y también extraíamos textos, leíamos citas y referencias, un poco para tener todo el mapa mental de este contexto. Anterior a estos vídeos también tienes los orígenes del romanticismo, donde se habla puramente del contexto, y también en el corazón del romanticismo, donde ampliamos esos aspectos más, más a nivel así contextual. Y también tienes un monográfico sobre Schiller y sus cartas sobre la educación estética de la humanidad, un documento importantísimo para la gente que le gusta la estética y el arte. Y hoy le toca a Schopenhauer, que es todo un personajazo, en serio. No sé si conocéis un poco su biografía, su historia, da para unas 3 pelis. Si os mola este tema, me lo ponéis en comentarios y podemos dedicar un vídeo aparte más salsero sobre su vida. Y no sé, si no hay mucha gente que vea este vídeo, lo hacemos para miembros, y si no, pues lo ponemos abierto. La filosofía de Schopenhauer, técnicamente, no, en el sentido histórico, como hemos dicho, no forma parte del romanticismo. Pero es imposible no asociarlo en muchas partes, no digo en todo, pero en muchísimas partes, si uno se pone a estudiar un poco el pensamiento de Schopenhauer. Es que está muy ligado. Al final también parece que ejerza una especie de post-romanticismo, si nos ponemos con estas clasificaciones, como si hiciese un link entre la filosofía kantiana y la filosofía más contemporánea. Y a esa especie de puentecillo que construye le meten en la batidora un poquito de spinocismo y partes del idealismo alemán también. Al final también una de las características del rockstar de Schopenhauer fue que tiene un poco esa visión un poco particular, ¿no? Como buen personaje acapara mucho de su pensamiento en su propia figura, en su propia verdad, y es difícil también clasificar exactamente y bueno, ya sabéis de qué estamos hablando. Al final en Schopenhauer también podemos ver un origen de la filosofía existencialista a través de lo trágico y, por supuesto, una semillita de donde va a nacer el Nietzsche, que sería otro filósofo súper importante para nuestra época contemporánea. Por no decir, cuando hablamos de filosofía contemporánea, que la parte más pesimista de Heidegger, que es otro de los tótems de nuestra filosofía del siglo XX, va a salir de aquí también. Y también de otras doctrinas que tienen que ver con lo absurdo y otras series de... Bueno, siempre que veas algo como trágico, negativo o chungo, pues lo vamos a poder sacar de aquí. Y también me gustaría destacar, si alguien ha podido leer algunos textos de Schopenhauer, aunque sean en fragmentos, que tiene una característica muy interesante que lo hace muy moderno, muy contemporáneo, que es la forma de comunicar, que empieza a ser cada vez más cercana. O más que más cercana, podríamos decir más literaria, más libre. Es una especie de pensamiento que deja de ser tan estructurado, empieza a ser mucho más comprensible, y es algo que vamos a ver continuado, por ejemplo, en Nietzsche.
Es que, a ver, esto hay que dejarlo claro porque cuando se habla de filosofía y de estos textos no significa que tú ahora cojas esto y estés leyendo la última novela de Barico o cosas de estas con que hablábamos en el último directo. Cuando digo claro o literario me refiero a la forma de comunicar la filosofía que deja de ser tan sistemática o deja de ser quizá tan, aunque siga siendo críptica, adquiere nociones literarias que la hacen mucho más cercana a un público todavía más casual, que diríamos a día de hoy. Por encima de los rigores o de satisfacer a los gremios o las torres de marfil donde se mueve el pensamiento más estructurado o más complejo, se buscaría tener un estilo más vivo, que a la vez se vuelve simple, más limpio, que no busca tantos tecnicismos y que al final la teoría se reserva para ciertas partes, pero se busca también el poder comunicar. Esto lo hace contemporáneo porque es lo que estamos haciendo, por ejemplo, aquí. Cuando yo siempre trato de decir que en época actual cualquier persona que se dedica a la cultura o a las artes o al pensamiento debe incorporar una parte de entretenimiento en su parte de trabajo, de comunicación, me refiero a este tipo de cosas. Es un signo de tu época. Ahora mismo te paras a pensar, las mentes más brillantes del día de mañana, todas estas mierdas que siempre se dicen, consumen la cultura a través del entretenimiento. Aunque luego la cosa se vuelva más compleja y llegues, ¿no? De hecho, si ya te has pasado aquí los 5 primeros minutos de este vídeo, es porque te gustan ciertas cosas complejas. Esto no es un reto de MrBeast. Pero al mismo tiempo, esta forma de comunicar el pensamiento, que es igual de válida que leerla en un libro o leerla en un ensayo, aunque tenga otras características, busca esos recovecos del tiempo contemporáneo. Y hay una parte de entretenimiento en el fondo, porque te lo vas a poder poner mientras estás haciendo otra cosa, mientras tal, y no tienes que coger, parar, leer aquello, a no ser de que te dediques en profundidad a uno de estos temas. Bueno, pues esta característica también es importante destacar en Schopenhauer, porque creo que es sobre todo destacable a día de hoy. Y también habría que destacar de la personalidad un poco agresiva o doomer de Schopenhauer, que va a tener, a través de su pensamiento, una influencia bastante importante en la psicología y en la psiquiatría posterior, ¿no? Pero bueno, aquí ya no me meto porque no sé tanto, pero ahí queda apuntado. Y para cerrar esta especie de rapidísima introducción de lo que es Schopenhauer, sin entrar aquí a profundizar mucho, siempre es importante, yo no paro de repetir la palabra contexto, apuntar el contexto social de este señor. Estamos en un periodo de la Santa Alianza y hay una política reaccionaria en torno a los aspectos germanos, cristianos dentro de la Alemania y el contexto doctrinario también, donde Platón y Kant se han convertido en una especie de tótems, pero también la lingüística y la filología o exactamente el budismo que empieza a ejercer una influencia muy interesante en esta serie de pensadores, o los textos en sánscrito que van a llegar en Alemania, que se descubren con un interés muy grande y que van a justificar también ciertas luchas entre extranjeros y otros pueblos y bueno, cosas que ya se empiezan a torcer por otros lados. Pero es importante destacar cómo llega esa influencia de otros lugares y se adapta a ese contexto. Más que nada lo destaco porque muchas veces parece que la filosofía europea pues, sea un onanismo, ¿no? Una autofelación constante entre unos señores del centro de Europa y ya está, ¿no? Y lo otro no existe, pero bueno, aquí se ve bastante claro en Schopenhauer esa influencia oriental. Por otra parte, habría que destacar que la filosofía de Schopenhauer nace o toma su punto de partida en una visión metafísica del mundo. Esto se puede ver bastante claro en uno de sus ensayos escritos en 1813 sobre el cuádruple principio de razón suficiente, donde va a justificar de forma racional el carácter ilusorio del mundo. Lo va a hacer de una forma, como hemos comentado antes, platónica, pero sobre todo bajo la sombra de Kant todo el rato, ¿no? Por esto se ve bastante bien. Por ejemplo, en cómo el mundo está realmente dado en mis representaciones, mis percepciones empíricas, mis nociones abstractas, mis percepciones a priori y, bueno, en definitiva, mi sentimiento del ser, ¿no? Donde se presupone un vínculo entre sujeto y objeto, es decir, un principio de organización o una razón suficiente que permita dar cuenta de todo este orden. Este principio tendría para Schopenhauer 4 aspectos o 4 raíces que serían la necesidad lógica, la necesidad física, la necesidad moral y la necesidad matemática. Esta cuádruple necesidad se impondría a mi percepción del mundo y entonces daría cuenta de 4 aspectos de la representación que mencionábamos arriba: sensaciones, percepciones a priori, sentimientos del ser o nociones.
¿Y esto qué tenía que ver con Kant? Que en esta clasificación, en este resumen, Schopenhauer estaría tomando de Kant la oposición entre el mundo fenoménico, que corresponde al velo de Maya de los hindúes, a la ilusión, ahí está la influencia oriental, y lo contrapondría contra el mundo absoluto, que se puede decir, se querría decir como una oposición radical entre un mundo material que es ficticio, que tiene mucho de ilusión, es ilusorio, y otro mundo escondido, que sería el mundo auténtico, el que no es ciertamente divino, pero sí es absoluto. Nuestro mundo en ese caso sería ilusorio porque es organizado, percibido y pensado mediante una gran categoría, la causalidad, que sustituiría esto a las 12 categorías kantianas, y al mismo tiempo la obra de la inteligencia, su producto y la condición de su ejercicio. Cuando una persona actúa y piensa a través de los conceptos, está aplicando inevitablemente la categoría de la causalidad, en esos 4 aspectos que hemos destacado antes, y eso se lo aplica a un mundo objeto que no es comprendido en sí, sino representado desde su punto de vista. Y para poder realizar esta aventura filosófica que se plantea, y responder a esa necesidad metafísica de la realidad, ¿no?, que se manifiesta ante la inutilidad de cualquier vida, ¿no?, la inutilidad de cualquier sufrimiento ante una muerte inevitable, estos sentimientos doomers y darkies que tanto caracterizan a Schopenhauer, tendríamos que encontrar un nuevo método filosófico que nos permitiese conocer no la apariencia, sino la realidad del mundo, no la superficie, sino su esencia más interna y más íntima. Y para esto, ¿no?, como si esto fuese una teletienda, Schopenhauer tendría la solución a tus problemas. Este método sería el conocimiento intuitivo, opuesto a la inteligencia discursiva. Esta intuición, aunque no es inmediata, no es trascendente, sí que sería metafísica, y se trataría de explicar el sentimiento interior que tenemos de nosotros mismos cuando éste se revela a través del deseo y del cuerpo en la realidad misma, ¿no?, que percibimos en el mundo, es decir, que sería comprendido desde el interior. Este tipo de métodos, bueno, aquí si alguien se ha perdido un poco no pasa nada, vamos a seguir tratando el tema y seguro que hay partes que te enteras más y otras que no tanto, sino hablo porque hay gente que este canal lo ve y a lo mejor viene por otras ramas, no tanto la del pensamiento, pero te juro que está guay, que algo pescas y es muy útil. Sobre todo por el hecho de poder manejar con estas herramientas tu mundo contemporáneo, me parece muy, muy positivo para la gente que se dedique a la creación. Necesitas manipular las cosas que tocas y saber de dónde vienen porque tienes un mayor poder y control sobre ellas. Aquí al final Schopenhauer nos estaría diciendo que el método que él está aplicando es a la vez intuitivo y reflexivo y estaría rompiendo con una especie de statu quo de su época que tiene que ver con el intelectualismo. De esa manera también redescubre a las personas como sujetos corpóreos e individuales. Pero todo este método, esta serie de asuntos que va apuntando Schopenhauer en su filosofía, ¿hacia dónde nos va a conducir? Según Schopenhauer, esto nos permitiría acceder al ser mismo. El deseo que habita en nosotros sería la manifestación concreta del ser cósmico que anima toda la naturaleza, ya sea inerte, vegetal o animal, y que eso es el querer vivir. Esta naturaleza o este alrededor auténtico sería una individuación del querer vivir global. Y al mismo tiempo nosotros seríamos el deseo de la voluntad de querer vivir. Y a través de ese deseo percibimos los cuerpos concretos. Pero el cuerpo concreto, tanto si viene del exterior o de algo externo o de algo interno, sería la objetivación de la voluntad, es decir, el querer vivir total y cósmico. Al final todo esto es posible porque Schopenhauer tiene una especie de teoría del todo y del ser, el ser como inmanente a todas las cosas. Es por eso por lo cual se puede llegar a interpretar el cuerpo como una individualización de la voluntad de vivir, pero esta voluntad cósmica es lo que constituye el principio metafísico último y al mismo tiempo es el origen del pensamiento metafísico y moral de Schopenhauer. Y por tratar de darle sentido a esto de una forma un poco más resumida, por concluir un poco esta parte que acabamos de explicar ahora, esta voluntad cósmica, el hecho de querer vivir, la voluntad de vivir de la naturaleza absoluta, es un movimiento permanente, un movimiento eterno que tiende a reproducir indefinidamente las especies, los individuos, pero esta fuerza no tiene una causa, no tiene un objetivo, no tiene un fin.
No posee un origen o un término, no tiene un relato como nosotros nos explicamos las cosas. El querer vivir, que es lo absoluto en cuanto no se relaciona con nada, sino consigo mismo, va a ser al mismo tiempo lo absurdo, en cuanto al final esto no tiene ningún origen ni ningún significado. No sé si se entiende mejor ahora. Ya tenemos esta faceta de lo absurdo del mundo, ¿vale? Que es bastante importante aquí. Y Schopenhauer le va a añadir, como si fuese un plato de recetas, algo interesante, que es el sello, la marca de la casa, es el loguito del TT Schopenhauer. El mundo no es solo absurdo, sino que también va a ser trágico y doloroso, ¿vale? Y esto es uno de los argumentos, una de las partes más importantes, más influyentes y más populares del pensamiento de Schopenhauer. Esto lo puedes encontrar en el libro 4 de El mundo como voluntad y representación. Allí nos va a explicar Schopenhauer que este querer vivir incesante y absurdo, que este impulso hacia el cual están conducidas las personas, es en el fondo trágico, doloroso y de nuevo absurdo. Porque no lo controla, sino que los individuos se convierten en deseo y carencia de una forma permanente e insaciable. Y todo esto, si nos encontráramos a Schopenhauer en un bareto, en una taberna de estas alemanas, nos diría que las personas no pueden ser más que infelicidad y sufrimiento en cuanto que son deseo, y el deseo es siempre una carencia. El individuo al final está inevitablemente desgarrado entre el sufrimiento del deseo, que es como se dice en el budismo, es sed, y el aburrimiento que produce la saciedad. Que bueno, esto si lo aplicamos a nuestro contexto actual es muy interesante de ver también. Cómo el deseo al final, lo hablábamos muy bien, creo que uno de los vídeos más apropiados para tocar este tema es el de historia del coleccionismo, donde al final, y ahora que tocamos muchos temas de perfumerías, de arte también, que tienen que ver con el mercado, con el hecho de acaparar las obras, el coleccionismo siempre es el deseo de consumir o de poseer, a nivel psicológico profundo, de poseer una pieza que consideramos inigualable, única, pero en la cual nunca estamos satisfechos con su acaparamiento o el objetivo logrado, sino que siempre tiene que ver con la siguiente pieza. Del mismo modo que una sociedad como la nuestra, donde la ansiedad parece también un signo dentro del contexto que habitamos, tiene que ver con esto mismo. Esto de deseo capitalista, etcétera, ¿no? De la siguiente cosa que quieres conseguir, el siguiente logro, el siguiente objetivo, igual que cuando juegas a videojuegos y hay tanto hype de hecho el hype tiene que ver con esto también, es el deseo de algo que tú imaginas que va a ser absoluto y total, pero que nunca te llega a satisfacer, porque una vez llega no es suficiente, ya es aburrido. Al final es lo mismo que esa estética del éxito, ¿no? El tiempo de satisfacción de los instintos es mínimo y deja paso inmediatamente a lo que diríamos como disgusto o como aburrimiento y tedio. En este flujo que hemos apuntado antes del querer vivir, se caracterizaría a las personas porque estamos insertadas en esa especie de torrente que no para, en el querer vivir, y tú sigues ese instinto humano que diríamos, y se caracterizaría por estas dos dimensiones que se complementan, un sufrimiento por la privación o el tedio, el aburrimiento. Sufrimiento o aburrimiento. Esas son las vías de la existencia humana más ordinaria. Vías que se alcanzarían, según Schopenhauer, por las clases superiores en el tedio y por las clases inferiores en el sufrimiento, y que se simbolizan en el sufrimiento en la semana de trabajo o, por ejemplo, en el tedio o el aburrimiento en el ocioso domingo libre. Por lo tanto, esto es interesante también, o importante en Schopenhauer, para él, la felicidad, que es buscada de forma universal por todas las personas, no puede ser otra cosa que negativa. Porque para Schopenhauer no sería un acto de plenitud o un acuerdo entre el mundo y lo que nos rodea y nosotros como personas, sino que se trataría de la suspensión del dolor, un alto en esa sed que nos produce tedio o en ese deseo que no podemos alcanzar y nos produce sufrimiento. Esta suspensión siempre es provisional y de ese mismo modo es efímera. Esta serie de ideas las podemos ver confirmadas, por si alguien quiere profundizar más, en los textos de 1841, Los dos problemas fundamentales de la ética, y en Parerga y Paralipomena, de 1851. Allí, de alguna manera, se confirma este pesimismo ético y da una respuesta a la pregunta de si puede construirse una ética o una pregunta filosófica, o responder a esta pregunta filosófica ante la esperanza de una humanidad que se sitúa de una forma muy oscura. Y siguiendo en este pesimismo de Schopenhauer, pues como la propia palabra indica, todo está mal, ¿no?
Es esta visión en la cual al final el egoísmo tiene un sentido para él porque sería la fuerza violenta, una fuerza dispuesta a todo, que al final es evidente que es la manifestación insaciable de ese querer vivir. Pero como el individuo vive en la ilusión del mundo fenoménico, combate al otro sin darse cuenta que ese otro es él mismo. Para Schopenhauer es importante que el ser es uno y que la inmanencia del querer vivir, único a toda esa naturaleza que hemos hablado antes también, se funda en la unidad de distintos individuos. En el egoísmo, el querer vivir no hace sino combatirse a sí mismo a través del otro, del reflejo del otro, ¿no? Todas estas cosas que vamos a ver posteriormente en Lacan, de esta misma frase, coño. Y solo la piedad, como concepto, sería la herramienta que conseguiría restablecer la solidaridad, la coherencia entre individuos a través de la compasión y lo que se entiende como amor. Aquí el budismo y el cristianismo lo entenderían a través de sus propias mitologías y relatos, y para Schopenhauer sería muy importante porque solo a través de la piedad se lograría limitar o al menos detener todos los crímenes posibles que se cometerían a través del egoísmo. Es decir, que solo el conocimiento del otro, ¿no? La empatía, que esto a quien le guste este tema recomiendo mucho leer, no ver la película de Blade Runner, sino leer Sueñan los androides con ovejas eléctricas, de Philip K. Dick, que es uno de los temas principales de la novela, que no se ve tan bien en la película, porque son dos conceptos totalmente distintos, que están muy bien los dos por separado. Bueno, total, que solo el conocimiento del otro, vivido como si fuese yo mismo, es lo que puede incitarme a ayudar a ese otro. Esto, en Spinoza, por ejemplo, que consideraba la piedad era más en realidad el amor a uno mismo. Pero bueno, al final también otro concepto interesante aquí sería introducir el concepto de justicia, que por el contrario, según Schopenhauer, no olvidemos que este vídeo está dedicado a él, la conducta racional negativa, la limitación llevada a cabo por el Estado y por el derecho objetivo, estaría limitando o ilimitando la voluntad del otro sobre mi voluntad. Por lo tanto, para Schopenhauer, como ya hemos ido apuntando su manera de pensar, la justicia, que tan importante había sido para Kant, no tiene ningún valor, no tiene importancia, ¿no? Porque considera al final que es defensiva, negativa y no le importa. Al final nos permite coexistir en lugares, pero no simpatizar con el otro, ni ir más allá de nuestros deberes para con ese otro, ni presentir un universo metafísico como solo puede hacerlo la piedad o la bondad, etc. Pues bien, para resolver esta serie de cuestiones, Schopenhauer lo que va a hacer es negar la causa del sufrimiento, es decir, del querer vivir. La respuesta de Schopenhauer, al final, siempre va a ser de corte radical. Por eso también tenía tanta popularidad, ¿no? Porque al final es un poco signos que vemos a día de hoy. Cuanto mayor síntesis de conceptos y cuanto mayor radicalidad frente a ciertos asuntos, mayor capacidad de expansión de una idea. Este tema es importante porque siempre da mucha polémica o genera ciertas confusiones. La manera, como decía, la manera de Schopenhauer de negar esa causa del sufrimiento del querer vivir, bueno, pues si atas las palabras, que no se pueden decir mucho por aquí, porque si no me ya el vídeo, si no lo va a ver mucha gente, no lo ve nadie, es la suspensión, ¿no?, de la negación del querer vivir, es decir, la extinción, me ha salido ahí raro, la extinción de uno mismo. Se entiende, ¿no? La extinción de uno mismo, la desaparición de uno mismo. Pero esto es importante recalcarlo porque mucha gente lo va a confundir con la palabra prohibida. No se trata de la superficialidad de este hecho. El quitarse la vida no es el acto superficial, no se trata de una apariencia, la muerte de un individuo fenoménico. Lo que determina esta negación de vivir, sino que tiene que ver con el ascetismo, la abstinencia. La no procreación pueden llevar con el tiempo a la desaparición de la especie humana y del querer vivir de las personas. En concreto, Schopenhauer lo que va a recomendar es abolir el deseo, la resignación, la indiferencia a un nivel empírico, la contemplación y el misticismo a nivel espiritual. Todo esto viene al final de ese nirvana budista, o sea, es que aquí se ve muy claro. Para Schopenhauer, la contemplación, desde el ámbito filosófico, va a ser un calmante de la voluntad, una separación casi mística y un estado de auténtica plenitud, quietud, como comprendían los hindúes y al final los místicos también. Aquí es donde entra el arte,
Bueno, todo esto no era una introducción, creo que era fundamental, porque es que si no también para qué hacemos un vídeo de Schopenhauer. El arte en este caso se podría definir como el descanso de la acción mundana. Por lo tanto, es una suspensión de la voluntad de vivir. Por eso, la meditación, el arte y la filosofía van a ser para Schopenhauer las vías de la sabiduría, porque solo ellas van a poder llevar a la neutralización de nuestros compromisos y de nuestros conflictos psíquicos y psicológicos. Es decir, que para Schopenhauer, a través de la filosofía y del arte, se podría llegar a la sabiduría como una especie de eternidad, de un nirvana, una liberación, algo que te permite la libertad. Esto es curioso porque sería como aplicar una especie de giro místico religioso dentro de un sistema que en el fondo sería ateo, es una especie de nihilismo ascético. Por eso Nietzsche, como discípulo, va a tener presente esta serie de temas, tanto para criticarlos como para tocarlos, a través de su obra. Y por también unir la introducción que hemos hecho, en Heidegger esto también se va a ver como hay una continuación del nihilismo de Schopenhauer, porque el universo se ve como algo absurdo y trágico. El ser auténtico es en Heidegger el que se dirige hacia su propia muerte, ¿no? En Schopenhauer es la muerte la que a través de la anulación de toda obra desvela el dolor y la absurdez de una vida que al final siempre está unida a su propio mantenimiento. Y por resumir de una forma más literaria todo este pensamiento de Schopenhauer, que al final es una movida muy germana, que hemos visto en el vídeo anterior en Hegel, que bueno, no hay vídeo de Nietzsche, pero quizá pues también lo acabo haciendo, o en Heidegger. Bueno, en general todos estos grandes tótems germanos, al final son un pensamiento que es una meditación profunda sobre la muerte. Y esta serie de características ascéticas o religiosas dentro de sistemas ateos también son interesantes de ver cómo van a acabar evolucionando dentro de ese mismo contexto germano, por ejemplo, el Marx, quien al final hay un trasfondo mesiánico en su propia obra. Y, por ejemplo, Nietzsche, como buen discípulo, al final acepta el pesimismo de Schopenhauer y trata de llevarlo incluso a otro nivel, ¿no? Como potenciarlo, meterle esteroides y llevarlo a otro punto más extremo. Y por acabar ya, vamos a concluir un poco por aquí, volviendo un poco a esa parte estética o del arte. Para Schopenhauer, retomando un poco esa herencia kantiana, va a entender que el arte es el conocimiento directo de las ideas. Es decir, que para Schopenhauer, ojo, al contrario de lo que pensaba Hegel, esto es importante también porque venimos de ese vídeo anterior sobre Hegel, el artista nos va a prestar sus propios ojos para mirar el mundo, lo que hace del arte una especie de abrir supremo de toda la existencia del mundo, ¿no? De la humanidad. Esta es una visión que vamos a heredar muchísimo y que todavía a día de hoy tiene contaminación en nuestra percepción del arte, ¿no? El artista como la persona que actúa de cicerone, ¿no? en esta vivir en el mundo. Entonces, como hemos dicho, para Schopenhauer, si el arte es el conocimiento directo de las ideas por su parte enviarían aún más allá lo que es la voluntad. Las personas, como seres finitos, ¿no? Toda esta reflexión sobre la muerte y la finitud de la vida, solo podrían conocer las ideas de forma indirecta. Pero, aquí entra en escena un personaje, un main character, que sería el genio. El genio puede superar la finitud de la subjetividad humana para de ese modo alcanzar y acceder al único modo de conocimiento objetivo posible, el que se confunde con la estructura última del mundo, la música. Y aquí Wagner le va a dar like a esto, ¿vale? Esto es interesante porque la figura del genio, pues bueno, ya está más que sobada en el contexto romántico y todavía a día de hoy llevamos 100 años intentando quitarla del medio, pero todavía sigue presente en casi todas las personas a nivel genérico, ¿no? El genio es quien también puede hacer del hombre o de la persona finita, le puede hacer a alguien que atraviese las iluminaciones, ¿no? Y que de algún modo trascienda. Al final, en esta idea podríamos aplicar que la música sería la más grande de las artes en cuanto a que es un camino hacia la voluntad, mientras que las demás artes estarían irremediablemente unidas a la voluntad fenoménica y a lo sensible. Esto también deviene de teorías pues, que son puramente románticas, por eso lo encasillamos aquí, como por ejemplo la de Wackenroder, o también cierto pensamiento medieval, pensamiento platónico de alguna manera,
y que bueno, son cosas que también trataba, por ejemplo, en el vídeo sobre filosofía y olfato, porque este tipo de clasificaciones, de jerarquizaciones han hecho que, pues hablo del olfato porque es el tema que más estoy trabajando a nivel artístico últimamente y es muy complicado pues dignificarlo, buscar referencias y todo porque está totalmente abandonado, ¿no? Por esta serie de clasificaciones, por ejemplo. Pues bien, yo creo que con esto hemos tocado bastante bien a Schopenhauer, hasta el contexto romántico o incluso como un resumen de lo que sería su pensamiento y por qué nos importa para este ensayo final, ¿no? Ciertos matices y conceptos muy importantes de su obra que ayudan a comprender mejor el contexto romántico y el nuestro propio. Ahora que citaba a Wackenroder, quizá habría que hacerle un vídeo, pero esto ya es mucho, esto es nivel friki dragón, no sé si... Bueno, ya lo hablaremos, comentadme si queréis más vídeos de estos o no. Si le dedicamos a otros autores o si seguimos un poquito ampliando este contexto romántico, queréis pasar directamente a la parte más contemporánea. De nuevo, lo suelo hacer en cada vídeo de este tipo. No, yo cojo la filosofía o el pensamiento como una herramienta más dentro de mi práctica artística y la manipulo según mis intereses, la interpreto con ayuda de los textos que voy leyendo yo o a la manera que yo la puedo interpretar como me dé la gana, porque también entiendo que el pensamiento filosófico, la gracia es esa, porque muchas veces se entiende como estas secciones de la filosofía en un aspecto torremarfilístico, donde solo las personas que tienen una llave y que repiten como papagayos interpretaciones de textos que al final pues necesitan ayuda o no, y que muchas veces se convierte en una voz de ultratumba que tú coges y haces resonar en tu contexto, con una moralidad de una época que quizás no es la de tu tiempo, con una serie de asuntos que tienen que ver con la existencia humana, universal y atemporal, que son interesantes, pero no todo. La mitad de los libros de filosofía culo duros muchas veces tienen paja referente a contextos concretos, con asuntos geopolíticos, asuntos de poder de un momento, de un país que a lo mejor no conoces tanto y que no aplican a tu lugar, ni de época, ni de nacimiento, ni a lo mejor de práctica artística. En el momento en el cual la filosofía simplemente es un juego para gente que estudia aquello y no tiene una aplicación útil en otras prácticas culturales, yo lo encuentro pues absurdo, ¿no? Lo encuentro al final una quedada de swingers para comerse el pito. O en ocasiones peor aún, gente viva, contemporánea, que se pone un trajecito y se va a hacer conferencias citando a otra gente muerta porque una vez se han convertido en una especie de dioses del pensamiento, cuando tú los citas e invocas estos nombres, tú te quitas la responsabilidad. Como quien dice, ¿no? Si yo empiezo a citar aquí nombres de... ¿no? Que utilicé ese truco en el anterior vídeo citando a Marcuse para explicar a Hegel y así quitarme yo la responsabilidad de ese galimatías de interpretar a Hegel, pues entonces tú te quitas, ¿no? Porque parece que al nombrar a Marcuse explicando a Hegel, yo me pongo el disfraz de Marcuse y me quito esa responsabilidad de afrontar el mundo y mi contexto. Creo que la manera de utilizar el pensamiento, y al menos es así la idea de este canal, es perderle ese respeto incluso en la opción de fallar. Y aquí invoco también a la gente que sea experta en estos temas o que tengan estudios, que si creéis que hay que debatir, que me he equivocado en algo, que hay una referencia o que sea un mal citado, incluso añadir citas y todo, pues que lo hagáis en comentarios porque lo considero muy bonito, muy útil. Agradezco muchísimo a las personas que llegáis hasta aquí en estos vídeos más complicados porque le encuentro mucho valor y sobre todo como habéis comentado el vídeo sobre Hegel, que la verdad es que pues, se percibe ese feedback, que es lo interesante de exponer esta serie de asuntos aquí. Pues bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Si alguien quiere seguir las lecturas que hago, temas más personales o artísticos o cosas más concretas o incluso avanzadas a lo que es el canal, me podéis seguir en todas las redes sociales, en concreto pues yo que sé, en Instagram buscas Alejandro Acosta y vas a encontrarme, y si no siempre dejo aquí abajo los links, aquí en la descripción tienes un link y te lleva directo a ese lugar. Esto, por ejemplo, este vídeo es interesante en podcast porque no tiene tanta importancia la imagen. Si estos temas te interesa escucharlos desde una plataforma de esas de podcast, pues las tienes en todas también y también tienes los links en la descripción. Y por último, siempre dejamos un pequeño espacio para la sección olfativa y como ejercicio divertido para la gente que está metida en esto, y a quien sigáis de atrás los vídeos ya sabéis de qué va, ¿no? Le ponemos un perfume al personaje que hemos tratado o al contexto. Tanto no importa si conoces muy pocos o incluso a veces la gente no conoce un perfume, que el perfume en este caso sería la herramienta como hablar de arte y tener un cuadro o pintura, la herramienta química que permite manifestar esas ideas y esas cosas, pero puedes decir un olor. Alguien dijo en el vídeo anterior sobre Hegel que le olía a polvo y libros, ¿no? O algo así, ¿no? Y era muy interesante esta serie de juegos olfativos. Entonces yo en este caso a Schopenhauer le voy a poner de Cherhoff More Than Words. Es
un perfume que trata de evocar un club de lectura con la sensación de tinta, pero también de fuerza, de una especie de poder a través de la escritura, con un olor muy intenso, combinando las notas de la madera de oud, que son oscuras, animálicas, ¿no? Con el ácido butírico de fondo, ese olor a quesito fermentado, y se junta con notas muy plasticosas, o más que plasticosas, notas que te intentan evocar a la tinta. Cuando tú abres un bote de tinta, tinta china, tinta negra, tinta de un boli y hueles, ¿no? Trata de evocar eso también. Y la verdad es que está muy bien conseguida esa nota, aunque creo que como concepto se podría hacer mucho mejor, pero así digo una referencia que todo el mundo en una ciudad pues puede ir y oler, o conseguir una muestra muy barata y poder pues disfrutar de esta serie de experiencias olfativas, que no solo el olfato es para echarte perfume por la mañana y oler bien y ya está, sino que se pueden llegar a estos sitios, ¿no? Esa es la gracia. Y a quien le interese esta serie de asuntos, en mi tienda web ya están habilitadas las muestras individuales que puedes pedir en España o en Europa. Fuera, Latinoamérica no se puede enviar, pues me sabe mal, pero es un follón. Y abajo también tienes aquí el link de la página web mía, donde puedes encontrar pues mis cuadros, etcétera. Y en la parte de la tienda tienes todas estas cosas con las descripciones y bueno, si te interesa, ahí se pueden conseguir. Lo que se encuentra en este caso en la tienda son las muestras, los productos que yo he considerado que dentro de las obras olfativas son también disfrutables para la gente. Luego hay proyectos artísticos que he hecho para alguna fundación o para cosas de una exposición que evidentemente pues no sé, no hay mucha gente que quiera oler a castillo abandonado o a conceptos que son más complicados, ¿no? Pero bueno, ahí queda. Espero que lo hayas disfrutado, que te esté gustando esta serie y nos vemos en el siguiente vídeo.